Cordial saludo, mi nombre es Alberto González Puentes. El día de hoy voy a estar dando respuesta a la etapa número 5 del curso de bases de datos avanzada, que sería la reflexión y compilación de lo aprendido durante el curso. Aquí presento pues el formato donde tenemos la integración de todo lo desarrollado a lo largo de las diferentes etapas, junto con qué elementos fueron los desarrollados para el aprendizaje que tuve a lo largo de este componente. Digamos que las palabras clave a tomar en cuenta durante el desarrollo es bases de datos, lenguaje, SQL, PL/SQL, seguridad, procedimientos, optimización, almacenamiento, normalización, ingeniería y software. El presente video y documento muestra el contenido adquirido en base a los conocimientos durante el curso. Lo ideal es que durante las diferentes etapas se impulsó al uso de la herramienta SQL para el desarrollo de bases de datos con el lenguaje consulta, también utilizando el lenguaje consulta estructurado. Este viaje de aprendizaje se divide en varias etapas, como lo había mencionado, donde cada elemento definió una unidad de desarrollo de aprendizaje. Por ejemplo, en la unidad número 1 se tuvo como objetivo el desarrollo de la planeación y las habilidades de la misma. Aquí en esta etapa se hace la recolección de los requerimientos junto con el análisis de qué variables vamos a tomar en cuenta. El aprendizaje se enfocó en mostrar la importancia del lenguaje SQL junto con los elementos de consulta, y una de las mayores fortalezas de esta herramienta o lo que se expuso es que su sintaxis es clara y directa y facilita su uso e implementación, porque hay diferentes lenguajes que son un poquito más complicados, como puede ser el C#, que es un lenguaje más lógico que se utiliza para la compilación de software directamente. En cambio, este lenguaje SQL tiene más elementos que pueden ser intuitivos para el usuario inicial. Obviamente, pues tiene sus complejidades en el desarrollo de otros elementos. SQL puede realizar operaciones avanzadas de análisis de datos, ya que ese es su fuerte, y lo que lo hace independiente a los campos que van de la administración empresarial y a la ciencia de datos. Este sería el enfoque principal de este lenguaje. En la etapa 2 se pasó ya a la parte del diseño de la solución. Aquí ya se empezó a implementar lo que es el programa de SQL con la ayuda de la herramienta de Apex Oracle, que es un servicio de codificación de herramientas SQL para bases de datos en la nube, funciona en la nube. Aquí la idea es utilizar un análisis de caso y empezar a desarrollar una solución a este caso. En particular se trabajó con la organización de las bases de datos de una entidad educativa, la cual tenía diferentes características que vamos a ver en las tablas que se definieron para esta etapa. También en la etapa 3 y 4 se trabajó completamente con el desarrollo de bases de datos por medio del lenguaje SQL, y también se implementó lo que es el PL/SQL. Este es un lenguaje de programación procedimental que ayuda o complementa lo que son las bases de datos, ya que permite la estructura de control de flujo como bucles, condicionales o bloques de código. Es decir, que aquí ya mezclamos lo que es la codificación básica de software lógica con la estructura de bases de datos. Esa sería la finalidad de esta herramienta. Finalmente se observó la importancia de tener seguridad entre las bases de datos, ya que no solo es formar tablas y almacenar información, sino que es importante que a la hora de generar una solución se pueda integrar y desarrollar los datos a partir de diferentes características. Lo ideal es que no cualquier usuario pueda acceder a toda la información que está contenida en una base de datos, ya que esto puede generar filtración de información, puede generar robos de datos, entre otros factores. Por lo tanto, se trabajó en lo que son las funciones específicas para la creación de usuarios y la asignación de roles, asimismo como la asignación de autorizaciones o permisos específicos que permitan a X usuarios acceder a ciertos datos o a otros usuarios no. Esto ya se puede ver aquí en el primer resultado, que es el punto B, que es la generación de la recopilación de requerimientos y la estructura de los datos. Aquí lo que se hace es determinar los nombres de las entidades, sus atributos, la intensidad de estos, o sea, cuál va a ser el nombre que va a tener, qué tipo de dato es, si es numérico, texto, una fecha, etc.
qué tipo de dato es, o sea, cómo se va a ver claro dentro de la base de datos. El tamaño puede ser de 150 ítems. Si este es compartido entre otras bases de datos, listas de valor, qué valor tiene este, y también se define cuál es la llave primaria, o sea, el atributo que solo pertenece a esta tabla y que no se es compartido con otras tablas. Vemos que aquí ya en el motor de Apex ya podemos ver generadas lo que son las diferentes tablas y entidades que están aquí en la parte de acá. Digamos, aquí abrimos una de las tablas, podemos ver ya que aquí están integradas cada una de ellas. Ese fue el desarrollo de esta etapa, definir esos elementos. Asimismo, también se desarrolló la matriz de relaciones para ver cuáles entidades tenían un flujo de información con otras, y ya luego se definió qué tipo de relación tenían o cómo era el comportamiento del flujo de los datos, si este iba de un lado a otro o solo iba de un punto fijo, de un punto A a un punto B. Asimismo, pues se determina lo que es el diseño de modelo entidad-relación, que es una herramienta donde se puede visualizar apropiadamente cómo se desglosa la información dentro de la base de datos y cómo se están almacenando los diferentes atributos de cada variable. Aquí vemos el cuadro como tal, y ese sería el resultado principal de esta etapa. El segundo resultado que tuvimos en cuenta fueron las preguntas orientadoras, que eran más para contextualizar los conceptos requeridos para la etapa y pues ayudaban a que el grupo compartiera la información. Ya en la parte técnica se aplicó lo que son técnicas de normalización, es decir, que estas tablas se optimizaron de tal manera que el flujo de información llegara a ser optimizado, a optimizar la gestión de información y no generar redundancias dentro de la base de datos. Esto se hizo hasta llegar hasta la tercera forma normal en algunas de las bases de datos. Se hizo para cada una de las tablas existentes o las que se determinaban para la base de datos. Una vez normalizadas las tablas y definidas las relaciones adecuadamente, se pasó a hacer el modelo de datos relacional, donde ya pues tenemos el flujo de información y cómo se determinan las normalizaciones de las tablas. Es decir, qué tablas van a permitir que haya el anexo de información para tablas que son de mucho a mucho. Esa sería la parte de esto. Con este esquema ya pasamos al desarrollo de las bases de datos por medio de comandos o códigos SQL dentro de la herramienta del Apex. Entonces utilizaron comandos como el create, alter, drop, update, entre otros, que son comandos que permiten la codificación de tablas o su modificación, ya sea eliminación, actualización, entre otros atributos. Lo ideal es que en la parte de codificación se mantengan siempre lo que son los IDs, que son las llaves primarias, para que pues no se generen redundancias y se puedan definir ciertos atributos únicos a cada una de las tablas. Una vez esto, pues ya se generan todos los comandos, todos los desarrollos de código, y se pueden ver aquí las imágenes que confirman esto. Aquí tenemos la parte del select, como podemos ver, y esta sería la parte de codificación. Una vez se terminó la parte de codificación de las tablas, se pasa a la parte de consultas. Aquí se codifica igualmente en la consola las diferentes consultas que podemos hacer por medio de comandos. Digamos, al select nos permite seleccionar una de las tablas. El where nos permite generar un término condicional pequeño, no es como tal como un comando de código normal, sino que nos permite determinar ciertos atributos que yo quiero seleccionar. Es decir, en este caso yo seleccioné la tabla de estudiantes antiguos y le dije que solo me seleccionara aquellos que tuviesen el país ID 1. Lo mismo aplica para todas las diferentes comandos y consultas que hubo acá. Hay muchos y tienen diferentes funciones. Digamos que esta etapa inicial lo que se enfocó fue en desarrollar las habilidades y el entendimiento de cómo funcionan estas consultas. Al ser tan extensas, pues no voy a explicar una por una, pero pues se entiende cuál fue el principal objetivo de este desarrollo. En el resultado número 4 ya tenemos la base de datos consolidada. Nuevamente tenemos preguntas orientadas que ayudan a contextualizar, pero lo interesante de esto es que ya hablamos de las vistas y otros procedimientos. Estos procedimientos ayudan a generar un control mayor de las tablas y de la base de datos en general. Nos ayuda a determinar comandos que son básicos y que se pueden
ejecutar en otras tablas de la base de datos sin necesidad de tener que volver a reescribir todo el comando. Eso sería en este caso. También podemos generar triggers o disparadores que se encargan de determinar ciertos atributos que yo pueda ejecutar en ciertos momentos dependiendo de qué es lo que yo quiero hacer. Digamos aquí en este caso el disparador que se hizo o la consulta que se generó fue que se creara una tabla control. A partir de esta tabla control en las fechas, yo voy a borrar cierto país o no. Esa sería la función de ese disparador. Esta sería en esta fase. En la siguiente fase lo que se desarrolló fue un contexto de información y nuevamente se definieron las estructuras almacenadas, que ya es la parte de seguridad que se orientó en este componente. Aquí, como la base de datos no era completamente en las nubes, se trabajó con una base local y aquí se asignaron lo que son las estructuras de la creación de usuarios junto con la creación de roles y la definición de atributos y características específicas. Es decir que en este elemento, en el SQL Development, se cargaron ciertas definiciones de ciertos usuarios, se trabajó también con las compilaciones predefinidas de la base de datos que se crea automáticamente y a partir de acá se codificaron nuevos roles y nuevos usuarios para entender cómo es la asignación de darles ciertos privilegios según qué asignación sea el usuario. Lo ideal es que estos privilegios se almacenen dentro de los roles y el rol se herede al usuario y este usuario tenga una asignación tanto de contraseñas para que pues se pueda gestionar la información y se genere una capa de seguridad dentro de la base de datos. Ya finalmente pues en este momento ya se crean, después de crear los usuarios, se hace la administración de los campos y se hace la visualización de los objetos. Esto por medio de los diferentes comandos. Algunos detalles se pueden observar, también se puede verificar también como el control de la base de datos y se puede observar también o administrar lo que son los usuarios y roles que existen dentro de la base de datos y qué elementos tienen asignados junto con qué privilegios tienen. Asimismo, también por medio de estos comandos de control se pueden gestionar y eliminar ciertos privilegios o se pueden agregar nuevos privilegios. Eso sería todo lo que se compiló durante el curso. A lo largo del curso quedó claro que la planificación y diseño de la estructura de bases de datos es importante y fundamental. Si esta etapa no se hace correctamente, es probable que el proyecto no se pueda desarrollar de manera fluida y tenga errores a lo largo de esto. La sintaxis del SQL es clara y permite realizar consultas complejas de manera eficiente. Y pues el PSQL es un gran aditamiento que ayuda a que estas ejecuciones de código sean mucho más rigurosas y se puedan gestionar nuevas ideas de código un poquito más elaboradas. Y finalmente, pues la última conclusión que puedo destacar es que la seguridad en las bases de datos es algo importantísimo, ya que el flujo de información, como estamos en una época donde la información lo es todo, asegurar esta información es algo fundamental y estructurar y aprender estos conceptos son importantes. Muchas gracias por su atención.